Ok. Seguimos con el resumen de lo que hemos visto hasta ahora en regresión. Nuestro objetivo es conseguir una función f que va desde Rm, esto debería ser una m, en R, es decir, estamos tratando de predecir un número. Ok, estamos analizando ahora cuáles son las características. En este caso tenemos la superficie del apartamento, el número de habitaciones, un precio anterior del cual lo vendieron y luego si tiene o no tiene puesto de estacionamiento. Iba a mencionar que quizás para ustedes en Venezuela, incluso para mí al comienzo, no me parecía que tener puesto de estacionamiento fuese una variable importante. Trabajé durante 4 o 5 años en una empresa que compraba apartamentos en Roma y trataba de entender si en el futuro este 235 se iba a transformar en esto y básicamente revender los apartamentos, ¿no? Y al menos en Roma, el hecho que tengan puesto de estacionamiento y sobre todo latitud y longitud en donde está es sumamente importante. En la clase pasada, o sea, cuando vimos esta clase, me acuerdo que les coloqué el mapa de la ciudad y les expliqué cómo, si un apartamento está cerca o no de estaciones de metro, sube mucho el precio del inmueble, sobre todo en ciudades que están mal conectadas, que tienen mal sistema de transporte. Entonces, bueno, por ahora este modelo simplemente recibiría 5 características y trata de predecir un solo valor, ¿ok? Esta función f, ¿sí? Como la escribimos nosotros, recibe un vector X y trata de conseguir un número que está en R, ¿ok? Que está en R, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? En verdad este X está en X5 y es como si yo pudiese escribir f de X1, X2 hasta llegar a X5, ¿ok? Escribir esto, si los X1, X2 hasta X5 son números, es lo mismo que escribir f de X si X es un vector, ¿ok? Espero, esto puede sonar como algo bastante básico, pero a veces tipo aclara cosas, ¿no? Bien, en general, en el caso de regresión, tenemos simplemente como salida un resultado y un valor real, ¿ok? Sigo. Y por alguna razón, ok. Entonces, si tuviésemos nada más como entrada un valor en R, es decir, nuestra función ahora es f de x1, que es igual a f de x, porque x está en 1 y esto va a R, ¿ok? Estamos ahora en el caso en donde simplemente recibimos un solo valor, ¿ok? Tenemos nuestra X que pareciera que va de 0 a 2, ese es el dominio de la X y de la función en general, y tratamos de conseguir en este caso una línea, si fuese más sería un hiperplano, ¿ok? Que trate de minimizar qué cosa. Entonces, si se acuerdan, tratábamos de minimizar el error, definíamos el error como si la predicción es Y, ¿ok? El error sería, esta es la predicción, este es el valor real, y tenemos el y techo y el valor absoluto es el error. Entonces, la distancia entre el punto real y el valor que arroja como predicción nuestra línea es lo que nosotros llamamos el error. La idea es simplemente minimizar los errores, ¿ok? En el caso de mínimos cuadrados, decidimos colocar un cuadrado a los errores, básicamente ¿por qué? Porque si no colocáramos el cuadrado se pudiesen cancelar los errores y al final eso no tiene sentido desde el punto de vista matemático. Ojo, el error es el valor absoluto. Estos son el error cuadrado, ¿no? Estamos elevando el cuadrado en vez de colocar el valor absoluto. ¿Se pudiese hacer con valor absoluto? La respuesta es sí. El tema es, si se acuerdan, la L, si en vez de utilizar un cuadrado coloco el valor absoluto, ¿ok? Si esto fuese valor absoluto, esto no sería la norma 2 cuadro de f menos y, ¿ok? Sino sería la norma 1, ¿ok? En cuyo caso, si se acuerdan, esta función no tendría derivada porque el valor absoluto tiene picos acá en donde la derivada no la tenemos y ahí ocurren cosas que, si se acuerdan, es un fastidio desde el punto de vista matemático. Entonces, en general, en este caso, como nada más tenemos una variable, al final la función que tendríamos que minimizar era esta, ¿ok? En la notación de ellos, y es el número de instancias, es decir, que y es lo que para nosotros es n, ¿ok? Es el número de filas, sumo todos y los elevo al cuadrado. Entonces, si se acuerdan, esto es el resumen de lo que hemos hecho en regresión. Para ellos, el vector phi, que lo colocan como phi 0
y phi1 es para lo que nosotros era el vector tita. Creo que terrible. Ok. Lo que era el vector tita, que era tita 0 y tita 1. ¿Ok? Por último, para hacer un resumen total, si tenemos este valor, ¿ok? Es decir, estamos tratando de colocar el valor, simplemente estamos diciendo que estamos multiplicando por 1 en esta componente, ¿ok? Y nada, perdón, en la matriz de datos, no los quiero confundir, en la matriz de datos es simplemente agregar una columna de unos que estén asociados al bias, al punto de corte de la recta. En este caso sería este valor que está aquí, ¿ok? Esto sería el, esto no es tita, es phi, sería phi 0, ¿ok? En muchos casos se coloca, cuando ya hay demasiadas dimensiones, por convención se asume que, que el valor está simple, ese valor phi es cero, y lo que te quiere decir simplemente que el hiperplano va a partir en el punto cero, cero, hasta llegar a cero si tengo en m dimensiones, ¿ok? En este caso, como m es uno, tiene sentido no colocarlo en cero. Si tuviésemos 120 valores del apartamento, colocar el punto de corte o no, no agrega absolutamente nada de importancia al modelo que queremos conseguir, ¿ok? Bueno, nada, por último, cuando de alguna manera conseguíamos la solución del problema, teníamos simplemente los valores de los coeficientes, ¿ok? Y ese era nuestro modelo. Nuestro modelo simplemente sería phi, y sería, en este caso, para ellos no sé ni siquiera cuáles son los datos, sería 084.05, ¿ok? Ese es el modelo. ¿Cómo lo escribimos nosotros? Ya va. Vamos primero a cómo lo escribimos nosotros y después regreso. Vamos a enfocarnos nada más en la parte de arriba y luego regreso a lo que estaba antes, ¿ok? ¿Cómo lo escribimos nosotros? Fíjense que ellos, la función que están buscando, ya voy a cambiar el color. Amarillo, ¿qué hace contraste azul? No, amarillo hace contraste con el verde, sí. Ok, la función que ellos están buscando la llaman igual f, ¿ok? Pero la anotación es un poco distinta. Ellos, la función que están buscando, recibe la x y recibe phi. La manera en la cual nosotros escribamos las cosas es que estamos resolviendo este problema, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, el argmin es de este funcional, busco todos los posibles betas, ¿ok? Que yo llamo beta asterisco, y resuelvo este problema, que es simplemente es lo mismo que estaba antes. La norma 2 de esta cosa es lo mismo que la suma de los valores que estaban antes, ¿ok? Entonces, la manera en la cual nosotros escribimos el modelo es simplemente colocar beta traspuesta por x, ¿ok? En el caso de notación, como lo tienen ellos, fíjense que ellos colocan simplemente phi 0 más phi 1 por x. Pero ¿esto qué sería en realidad? Esto es exactamente lo mismo que está escrito acá, solo que sería el vector phi 0, ya, el vector phi 0, phi 1, traspuesto, multiplicado por el vector, perdón, lo escribí mal. Ah, no, la escribí bien. Son columnas, perdón. Estoy acostumbrado. Phi 0, phi 1, traspuesto por el vector 1, x. Porque simplemente estamos recibiendo una variable, ¿ok? Si se fijan, entonces es fila por columna. Esto sería, lo escribí mal, sería 1, 1, 0, x. ¿Cómo no? Sería 1, x. ¿Ok? Sería así. ¿Sería así? Sería 1x. Está bien. Entonces, fila sería este valor por este más el phi 1 multiplicado por la x, ¿ok? Como aquí simplemente tenemos un 1. Eso es todo lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, escribirlo de esta forma, como lo hacen ellos, es exactamente la forma en la cual yo lo estoy escribiendo, ¿ok? La única diferencia que sí es fundamental, ellos fíjense que colocan los valores del parámetro como parámetro de la función, ¿ok? Sin embargo, este es el modelo, es decir, esto es lo que varía y esto es fijo, los datos son fijos. Por eso es que me gusta más colocar esta notación, porque se entiende bien que estos son los datos, ¿ok? Y el modelo está relacionado nada más a beta, ¿ok?
Entonces son dos maneras de escribir exactamente lo mismo. Si leen una y se acostumbran a estudiar en la otra, no debería haber un problema para pasar de una a la otra, ¿ok? Sí, creo que lo dije en la clase pasada, hay gente que lo escribe de esta manera, coloca un phi debajo de la F, en donde es fácil entender que la X es luego que conozco la F, ¿ok? La X es el parámetro que recibe la F evaluada en el modelo phi. No sé por qué estoy usando teta si luego puse beta, pero bueno. Em, Esto es tita en vez de beta y nadie me corrige. Pero bueno, todo lo que dije de tita en realidad era beta y es exactamente el mismo análisis, ¿ok? Entonces hay tres maneras de notaciones. Nada más la F, consigo cuál es la F, colocarle el subíndice. En general, esto le gusta a la gente de Stanford. Si usan Coursera, Deep Learning AI, etcétera, por lo general usan esta notación. Y bueno, esta notación que no es primera vez que la veo, pero bueno, es referente al libro en el cual agarré los resultados. Le agarré la presentación, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a regresar a donde estábamos para luego ver la definición de redes neuronales. Ok, entonces, si se acuerdan, algo que no vimos, pero lo mencioné en la clase pasada, cuando yo tengo el modelo, o sea, yo estoy tratando de buscar beta asterisco, ¿ok? Si se acuerdan, beta asterisco era em, X traspuesto X inverso X traspuesto Y, ¿ok? Dado que yo tengo la matriz de datos X, yo podía conseguir, si se acuerdan, porque tiene una solución cerrada, el valor del modelo optimal, ¿ok? Sin embargo, en realidad, desde el punto de vista aplicativo, usamos un método, ¿ok? Un método iterativo para tratar de conseguir esto, el modelo optimal, sin necesidad de calcular esta inversa. El problema básico, si no usaríamos la, la manera cerrada, el problema básico es que algunas veces, dependiendo de las condiciones de X traspuesto de X, que fue una de las tareas que les mandé, en algunos casos conseguir esta inversa puede arrojar problemas numéricos, puede traer problemas numéricos. Por lo cual, existe un método para tratar de conseguir el valor optimal del vector que usa el gradiente, que es la derivada de la función, ¿ok? Para poder conseguirlo. Si se acuerdan, me acuerdo que les dije un ejemplo. Imagínense que básicamente qué hace el algoritmo. Imagínense que estamos, ¿dónde lo puedo hacer? Mm, lo voy a hacer aquí a la derecha, ¿ok? Imagínense que estamos en el tope de una montaña, estamos acá, ¿ok? Y debería haber sido así. Esta montaña tiene una cima con S, es decir, tiene un punto mínimo y yo lanzo una pelota por la montaña. A medida que la pelota va bajando, agarra velocidad. Cuando llega a este punto, debería subir un poco, ¿ok? Y luego va a volver a bajar, ¿ok? Luego vuelve a bajar hasta llegar al punto en donde no se mueve más. Esa es una interpretación física de lo que está sucediendo, ¿ok? La pelota cuando está bajando, la dirección en la cual se está acelerando, quitando la parte física, porque no vemos física en computación, simplemente la gravedad, ¿ok? Hace que la pelota de alguna manera agarre una velocidad, ¿ok? Lo importante es entender que la velocidad es perpendicular hacia donde va la pelota, etcétera, que es justamente la interpretación de lo que es la derivada de la dirección, con la dirección en la que va la pelota, ¿ok? Entonces, esa interpretación, imagínense que de alguna manera, evidentemente no ocurre cuando uno lanza una pelota por una montaña, pero imagínense que yo pudiese decidir cuánto quiero que la pelota descienda, ¿ok? Y pudiese controlar la velocidad en la cual desciende. Entonces, después de un cierto tiempo, cuando estoy aquí, controlo ahora cuánto va a descender, controlo cuánto va a descender, y justamente cuando ya la velocidad de que está descendiendo se disminuye un poco, llega a un punto en donde digo, bueno, quiero que termine acá el proceso de descender, ¿ok? Todo este proceso, ¿sí? Hay un paso en el cual es cuando decido que la velocidad de la cual está descendiendo la pelota, ¿ok? Es cada tiempo t, por así decirlo, ¿ok? Cada tiempo t. Lo cierto es que este método puede ser que el valor mínimo sea este y puede ser que mi método simplemente termina acá,
¿ok? Hay un pequeño error, hay un margen de error, pero es bastante bueno, es una buena aproximación del valor real del mínimo posible dada la función objetivo, ¿ok? El método gradiente justamente es eso. Si se acuerdan, aquí estamos viendo cómo cambia el modelo, pero aquí estamos en este gráfico que tenemos. En el eje X tenemos el punto de corte y en el eje Y tenemos la componente asociada a la X. Si se acuerdan, como lo están escribiendo ellos, sería phi 0 más phi 1 multiplicado por X. Esa es la F. Esto es F que recibe X y ellos le colocan el phi. ¿Ok? De alguna manera tengo que conseguir el mejor, eh, el mejor modelo posible. Entonces, si se acuerdan cómo les dije que se llama esto, eso se llaman curvas de nivel. Lo que está sucediendo es que en el eje Z tengo la función, ¿ok? La función que estoy tratando de minimizar, la L, la función de pérdida. Y simplemente las curvas de nivel es como estoy usando norma 2 en 3 dimensiones, es como si estuviésemos usando una parábola, pero en 3 dimensiones. Me acuerdo que cuando les vi la clase no me acordaba cómo se llamaba, ahorita no me vuelvo a acordar cómo se llama en 3 dimensiones la parábola, pero al final espero que se entienda que es como si tuviésemos en 3 dimensiones una estructura de este estilo y simplemente lo que hago es agarrar toda el volumen y lo aplasto en 2 dimensiones y para ciertas alturas, que son justamente asociadas al t que estoy decidiendo en el paso, para ciertas alturas, fíjense que estoy graficando cómo sería esa figura tridimensional en solamente 2 dimensiones. Es como si la picáramos en el eje Z y nada más agarro el contorno de la figura. ¿Ok? Sí, creo que se entiende, ¿ok? Que en el medio de de esos contornos está el mínimo. ¿Por qué? Porque si estamos usando norma 2, les estoy asegurando que hay un mínimo sin importar el número de dimensiones y ese mínimo debería estar, ¿ok? Justamente acá, ¿ok? Si aquí tengo phi 1, phi 0, perdón, eh, estoy colocando en la altura la función, ¿ok? Sería entonces aquí L que recibe phi y en el eje, esto debería ser un volumen, mis capacidades para dibujar son bastante malas. En este eje, por ejemplo, pudiese ser phi 1, ¿ok? Phi 1. El eje que yo estoy llamando Z es justamente el de la pérdida y simplemente lo estoy aplanando y simplemente agarro las estructuras del contorno. Eso es todo lo que estamos haciendo acá, ¿ok? Pudiesen hacer una función tridimensional porque nada más están usando una sola variable. La respuesta es sí, pero bueno, no lo hacen y no hay ningún problema con ello, ¿ok? Lo importante es simplemente entender la idea. La idea es justamente en la montaña que les estoy diciendo acá, ¿ok? Es como si la montaña fuese nada más desde aquí hasta acá y justamente los niveles que estamos viendo en la gráfica de la izquierda es como en los T, trataría de agarrar como las alturas y ver la fórmula en 3 dimensiones de los niveles. ¿Ok? Eso es justamente lo que estamos haciendo. Y colocamos el ojo mirando hacia abajo. Eso es todo lo que está pasando. El punto en donde la pelota teóricamente se va a detener es donde está el mínimo de la fórmula, de la forma tridimensional. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando nos movemos en dirección del gradiente, que es justamente el vector de S de velocidad que en la montaña, a pesar de que el paso es el mismo, puede ser que al comienzo, como va mucho más rápido, puede ser que se mueva un poco más de distancia, ¿ok? Y a medida que estamos tratando de llegar al óptimo, eh, la manera en la cual, o sea, la distancia que se mueve no necesariamente es constante. Asociado a este algoritmo hay N aplicaciones, ¿ok? Hay veces que los T no son el mismo, sino que tengo T1, T2, perdón, T2, T3, T4, y los T's pueden variar dependiendo del gradiente. Al comienzo los T's pueden ser muy grandes y a medida que estoy llegando al mínimo, los T's los empiezo a colocar un poco más pequeños para que no hayan problemas de numéricos. ¿Qué tipo de problemas numéricos pueden haber? En la misma analogía que les estoy dando con la montaña, si yo dejo que la pelota ruede tranquila y esta altura es suficientemente grande, puede suceder que la pelota agarre cierta velocidad que cuando llegue acá, pasa la pelota y se va de la montaña y puede salir, no sé, imagínense que salga volando y ni siquiera queda en el valle que estaba tratando de conseguir que llegara al punto medio. Eso numéricamente puede suceder, ¿ok?
¿Sí se acuerdan? Y con esto terminamos esta parte del algoritmo. Esto no lo queríamos evaluar, pero sí es bastante interesante de entender porque una cosa es que existen soluciones analíticas, es decir, yo puedo calcular la inversa y consigo el valor exacto que soluciona mi problema. Sin embargo, una cosa es que exista la solución analítica y otra muy diferente es cómo yo consigo esa solución, ¿ok? Dadas ciertas condiciones que hace que la solución analítica funcione bastante mal, ¿ok? Todo esto tiene, si viera un cálculo, me acuerdo que habían uno o dos de ustedes que no habían visto cálculo, todo tiene que ver con el número de condición de esta matriz. Cuando el número de condiciones es bastante alto, es complicado conseguir la inversa, etcétera, perdón, cuando el número de condición se acerca em, a cero, la matriz es singular, es bastante complicado conseguir la inversa. Todos los problemas numéricos asociados no forman parte de la materia, pero siempre es importante o es útil en verlo, ¿ok? Sigo. ¿Qué hora es? Ah, ok. Bien. Empezó hace... Ok, estamos bien. Ok. Entonces, ¿por qué usamos redes neuronales? El modelo de regresión en una sola dimensión, no me gusta mucho que coloquen una sola dimensión. Simplemente vamos a decir que cuando tengamos modelos de regresión en donde vamos, que son de esta manera, de RM a R, ¿ok? Es decir, uso nada más M entradas y voy nada más hacia R, puede resultar limitado, ¿ok? Entonces, la manera en la cual él lo escribe es, queremos poder describir entradas y salidas que no sean líneas, entre comillas. El tema acá es líneas, es simplemente el modelo que nosotros estamos buscando es X traspuesto X, perdón, es beta traspuesto X, ¿ok? Y esto funcionaría, ¿ok? Si es cierto que hay una relación lineal entre las Y y las X, ¿ok? Esto puede ser que no sea cierto y no tengan una buena relación lineal, en cuyo caso la regresión lineal funciona muy mal. Pero hemos visto maneras en las cuales uno puede en realidad cambiar y hacer regresión lineal que no son necesariamente líneas, pero por ahora no es importante. El tema básico que ellos dicen es, ¿qué pasa si yo digo que en realidad la relación entre X y Y no es lineal, sino que quiero usar otro tipo de funciones? Por ejemplo, si yo veo que los datos son así, ¿ok? Y tengo, por ejemplo, funciona mucho en finanzas, tengo el valor en el tiempo, tengo el valor del stock y hago sampling simplemente cada mes, qué sé yo, algo así, ¿ok? Si hago esto así, ¿y qué es lo que yo vería? Vería nada más algo de este estilo, tendría la X acá, la acá, aquí, aquí, esta y esta, ¿ok? Si yo nada más veo los datos de esta manera y no veo todos los datos en el tiempo y uso regresión lineal, ¿ok? Vamos a asumir que ese es un modelo bueno. Se pierde mucha información de lo que está ocurriendo realmente. Más allá de que, ojo, aquí, si se acuerdan, estamos usando, esto es una serie de tiempos, estamos usando valores que tienen alta correlación entre ellos cuando los tiempos se asemejan, pero quitando la parte de modelos de autocorrelación por el tema de tiempo, hay veces en donde yo veo los datos y aplicar un modelo lineal no tiene ningún tipo de sentido. En verdad necesitamos usar cosas que no son lineales, ¿ok? Entonces, la idea de las redes neuronales es que es el siguiente paso de usar asunciones lineales que son bastante sencillas de entender, ¿ok? Eso es lo que más me interesa, o lo que me interesa, lo que me parece más importante de entender del salto entre regresión lineal y usar redes neuronales. En los ejemplos que estamos dando, de hecho, em, me adelanto un poco, pero cuando la función de activación es la ReLU, ¿ok? Es como si hiciéramos regresión lineal, pero sí a pequeños trozos de los datos, ¿ok? Cuando uno cambia la función de activación, ya deja de ser como si fuese, entre comillas, regresión lineal a pequeños trozos, pero sí siguen apareciendo, por ejemplo, los productos de beta traspuesto X en el sentido de combinaciones lineales de cosas, simplemente que esas combinaciones lineales las estoy aplicando antes una función. O sea, lo coloco dentro de una función y eso ya implica que la función que quiero minimizar no es lineal,
En algunos casos ni siquiera es convexa, no voy a tener mínimo global, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, las redes neuronales poco profundas, ¿ok? Fíjense que él usa una palabra que me gusta mucho, que son suficientemente flexibles para describir asignaciones de entrada y salida arbitrariamente complejas, ¿ok? Podemos tener tantas entradas como queramos y podemos tener tantas salidas como queramos. Esto es simplemente es que en vez de ir de RM a R, ¿ok? Ahora podemos hacerlo de manera, entre comillas, arbitraria y puedo colocar aquí una K. Eso es todo. La salida no necesariamente tiene que ser una sola cosa, sino que puedo tener muchas cosas como salida. La entrada, igual en regresión lineal, podía ser tan grande como queríamos, en el sentido de podíamos seguir usando más columnas si queríamos. Lo que sí es cierto es que la salida del algoritmo era seguro simplemente un número. Era nada más una función que tenía como salida un solo número. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a ver, sin necesidad de entender qué es la A, qué es esta phi, etcétera, o qué son los titas, vamos a ver una diferencia entre la fórmula que genera las redes neuronales poco profundas respecto a regresión lineal. Esta, esta lámina ya la vimos, esto es simplemente cómo lo hacemos nosotros, ¿ok? Y cómo lo escriben ellos, o cómo lo escribe él, ¿ok? Entonces, ¿cómo sería una red neuronal poco profunda? Entonces, tenemos que identificar cuáles son, entre comillas, las estructuras importantes. Si se fijan, acá tenemos, ahora, además de tener phi, estamos ingresando los valores de tita, ¿ok? Y luego, por ejemplo, para cada una de estas estructuras, por ejemplo, esta que está acá, o esta que está acá, o esta que está acá, pudiésemos escribir esto de igual manera como un tita traspuesto, no sé por qué lo puse vertical, sería un tita traspuesto multiplicado por un vector x. Como tienen índices, este podría ser 1, este podría ser tita 2 traspuesto x, y este pudiese ser tita 3 traspuesto x. ¿Ok? Entonces las primeras estructuras que vemos que están apareciendo es, ahora, si antes nada más teníamos una de estas, ahora parece que tenemos tres. Hay una A, que es justamente lo que estoy llamando que son las funciones de activación. ¿Ok? El hecho de que estemos agregando estas funciones de activación es simplemente lo que salga, la salida de esta línea, le aplico la función de activación que se llama, incluso en el libro, el primer ejercicio, ¿ok? Que ellos tienen es, si A es una combinación lineal, es decir, de la forma de coeficientes multiplicados por la entrada que está acá, ¿ok? ¿Qué repercusión tiene en la formulación de las redes neuronales? ¿Ok? Eso es un ejercicio fácil de hacer y es bastante interesante para entender qué es lo que estamos haciendo que es diferente. Entonces, luego que aplicamos esa función, ¿ok? Vamos a llamar entonces esta la salida A1, esta es la salida A2 y esta es la salida A3, perdón, ¿ok? Para cada una de esas salidas, fíjense que volvemos a multiplicar un valor. Este sí es phi1, uy, perdón. ¿Me escuchan? Sí se escucha Ahora ahora. sí. Que me quedé sin batería. Entonces, para cada una de esas estructuras que estoy llamando arbitrariamente a 1, a 2, a 3, multiplicamos ahora por phi1, phi2, phi3 y tenemos de nuevo el famoso punto de corte, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si además de nuevo aparece la misma estructura de siempre, la misma combinación lineal, en este caso, vamos a cambiar el color, sería el vector de phis multiplicado por el vector de as. ¿Ok? Entonces, ¿cómo serían las entradas de esta cosa? Sería, eh, vamos a colocarlo fila y no colocamos el traspuesta, sería phi 0, sería phi 1, phi 2, phi 3 multiplicado por el vector bueno, vamos a colocar aquí A0, que es 1,
A1, A2 y A3. ¿Ok? Entonces, antes teníamos combinaciones lineales, independientemente de cómo lo escriban. ¿Ok? Ahora tenemos muchas combinaciones lineales. Tenemos 1, 2, 3 y luego una más para las que están, para la que está afuera, que es la morada. ¿Qué hace que sea diferente? Que es justamente la primera pregunta del libro. Dependiendo de qué es esa función A, ¿ok? Puede que sea que estamos haciendo de nuevo regresión lineal o no, ¿ok? Eso quiere decir, dependiendo de A, la función de la función objetivo que quiero minimizar, puede que sea lineal o puede ser que sea no lineal. En el caso de que sea no lineal, ¿ok? Esto ya no puede suceder. Esto ya no tiene utilidad. El x traspuesto x menos 1 multiplicado por x traspuesto y. Eso ya no lo vamos a poder hacer. ¿Ok? No va a tener una solución cerrada. ¿Ok? Bueno, si uno agarra redes que son muy pequeñas, puede ser que consiga una solución cerrada. Ya cuando pones muchas, cuando la estructura es muy grande, para no decir neuronas, porque por ahora no sabemos los términos, no vamos a tener una solución cerrada. Entonces, el primer, lo primero que uno se debe preguntar es, bueno, entonces ahora, ¿cómo yo consigo las soluciones? La respuesta es que vuelvo a usar el método del gradiente, porque el método del gradiente es independiente de cuál es la función de entrada, lo cual ya resulta ser bastante útil. Entonces la siguiente pregunta sería, ok, luego que puedo conseguir soluciones, si la función que me están dando, me estás diciendo que no es, que no tiene un mínimo global, porque la función es no lineal, si la función es no lineal, ok, imagínense que tuviésemos algo como esto. Puede ser que tenga algo así, ¿ok? Y luego yo empiezo a hacer, imagínense que tengo esa función. En este caso tiene mínimo global, ¿ok? Pero si yo comienzo, imagínense que comienzo a lanzarla, ponerlo un poco grande porque no sé si se puede ver. Imagínense que inicio mi experimento de lanzar la pelota por la montaña acá. Cuando llego al mínimo, fíjense, llego a este mínimo, pero no es el mínimo global, ¿ok? El mínimo, la solución óptima sería acá. Y en verdad hay un error entre lo que me está dando como solución y el valor real lo que me está dando como solución y el valor optimal. ¿Ok? Cuando las funciones, puede ser que tengan mínimo global, pero no son no lineales, esto ocurre. Evidentemente ocurre en muchas dimensiones, es muy complicado de dibujar, pero lo que pasa es que dependiendo de las condiciones iniciales en las cuales comienzo a buscar las soluciones, a veces llego, ¿ok? A veces llego a soluciones que no son muy buenas respecto al mínimo global. ¿Ok? ¿Qué sucede? Y con esto eh, abro paréntesis, no es evaluado, pero se pudiesen preguntar por qué funciona tan bien el tema de redes neuronales profundas o redes neuronales en el día a día. ¿Ok? Entonces, abro un paréntesis. ¿Qué sucede? Dependiendo de los datos y sobre todo dependiendo de la función de activación que yo escoja, ¿ok? Si bien es cierto que la estructura en las dimensiones que sean deja de ser de tal manera que conseguir el mínimo global es fácil, se puede mostrar, ¿ok? Y con esto se usan teoremas que se ven en Mate 2 y Mate 3, que es el teorema del valor medio, que cuando una función es Leibniz continuous, etcétera, que por ahora simplemente no lo vamos a ver. Es fácil, bueno, no es fácil demostrar, pero es demostrable que dependiendo de la estructura que uno use, ¿ok? El valor máximo entre los mínimos locales y el mínimo global, en verdad no son tan distantes, ¿ok? En consecuencia, mientras más datos tenga, la función, al tener más dimensiones, y estoy entrenando en más datos, por lo general llego a valores, por ejemplo, como este, que están un poquito más cercanos al valor global. Llegar al mínimo global, la probabilidad es literalmente cero, ¿ok? Sin embargo, cuando uno tiene muchos datos, lo que sucede es que esa estructura extraña que no es imposible incluso de entender lo que es, ¿ok? Cuando la minimizamos, llegamos a soluciones que son relativamente buenas, a pesar de que tenga más sentido usar estructuras que son simples, en las cuales llego literalmente al mínimo global y resuelvo el problema como debería ser resuelto. ¿Ok? Entonces, es interesante el tema. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy escogiendo ahora un modelo en el cual casi que estoy asegurando que no consigo la mejor solución posible, esa solución que no es la mejor posible es mejor que usar modelos que son un poco más simples, ¿ok?
Por eso es que ha tenido auge el mundo de redes neuronales, ¿ok? Ahora, dentro del paréntesis que, mm, que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, no me importa que esté en video. En realidad, el uso del término red neuronal no tiene mucho sentido, ¿ok? Em, Pueden hablar con un biólogo que sea experto de cómo funcionan las neuronas y en verdad el flujo de comunicación entre las neuronas no tiene mucho que ver con la representación de lo que estamos haciendo acá. Aquí simplemente estamos representando funciones no lineales. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Sin embargo, ¿por qué se escoge el nombre? Es simplemente para hacer más atractiva eh, el área, a pesar de que existe desde los 50, desde los 60, ¿ok? Simplemente se hace más atractiva y la gente que invierte en el área, si le dice que se llama eh, red neuronal, lo asocian con inteligencia artificial y dices, wow, estos algoritmos piensan y tienen razonamiento, en vez de llamarlo minimización de funciones no lineales, ¿ok? Si lo llamáramos minimización de funciones no lineales, a la gente no le llamaría mucho la atención, ¿ok? Entonces, aquí cierro paréntesis. Lo que estamos haciendo es simplemente describir una nueva función que queremos minimizar, que es un poco más compleja que simplemente asumir que estamos buscando una línea, ¿ok? En algunos casos de la A, que es el caso que le vamos a ver, que es la ReLU, al final la estructura que queda es como si tuviésemos funciones a trozos que son lineales. Entonces sí se puede interpretar o la función resultante que estamos tratando de minimizar. Sobre todo cuando asumimos que nada más estamos graficando dos dimensiones, que ya lo hicimos en la clase pasada, pero bueno, vamos a volverlo a hacer. ¿Ok? Segundo. Ok, voy a borrar. ¿Hasta ahora alguna duda, pregunta, comentario? Podemos hablar incluso del paréntesis si quieren, si no sigo. Ok, bien. Entonces, vamos a llegar hasta final. Ok, no me gusta el tema de animaciones. Bien, entonces, en términos de la parte de terminología, ok, lo más importante es definir qué es esa función de activación. Ok, entonces, después de que nosotros tenemos o calculamos estos números, ok, tenemos que definir cuál es la función de activación. Una de las funciones de activaciones más famosas, por así decirlo, es si defino la A como A de Z, es decir, que esto es una función que está recibiendo un valor Z, se llama ReLU, ¿ok? Esto simplemente se llama unidad lineal rectificada y lo que hace es, si el valor es menor que cero, lo coloca en cero y si es mayor que cero, lo deja exactamente igual. Eso es todo lo que hace esta función. Entonces, si el valor de Z, ¿ok? Es menor que cero, simplemente lo achatamos justamente a cero. Si el valor es mayor que cero, se deja exactamente igual. Eso es todo lo que hace la función. ¿Ok? En la primera pregunta, bueno, no importa la primera pregunta, pues, voy a seguir. ¿Ok? Eso es lo que hace la función de activación. ¿Ok? Em, Evidentemente, yo puedo cambiar esta función de activación. Yo pudiese decir que A es simplemente Z cuadrado. Yo pudiese hacer una. Creo que este es el peor 2. Ok. Pudiese ser Z cuadrado si quiero. ¿Ok? Pudiese ser A es igual a Z por el seno de Z. ¿Ok? En verdad, uno puede decidir cuál es la función de activación. En general, tienen que seguir ciertas propiedades para que cuando trate de minimizar esa función que me queda, me llegue a un mínimo que tenga algo de sentido. ¿Ok? Entonces vamos a seguir trabajando con la ReLU, que no solo es simple, sino que incluso se usa mucho en modelos en producción hoy en día. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Qué sucede? Si bien ahora estamos representando funciones que son un poco más complejas que lineales, una de las consecuencias es que el número de parámetros crece. Si antes nada más teníamos dos, fíjense que ahora simplemente al usar esta definición como está escrita de esta manera, ¿ok? Ahora tenemos 10 parámetros, ¿ok? Unos parámetros van a estar enfocados luego de que yo hago de que yo calculo las funciones de activación y algunas son de los parámetros que están recibiendo las funciones de activación.
Por ahora no nos vamos a enfocar en los nombres, ¿ok? Pero simplemente me interesa que entiendan que las phi están relacionadas con estos valores, ¿ok? Bueno, es evidente porque son los mismos nombres, ¿ok? Pero simplemente uno es luego de la aplicación de la función de activación y otro es lo que recibe como parámetro la función de activación. Fíjense que en este caso la x sigue siendo la misma. La x es simplemente un solo valor y en este caso no es un vector, es simplemente un valor, ¿ok? Entonces es mi función f recibe exactamente un valor y tiene todo este poco de cálculo, ¿ok? En el caso anterior, como estoy diciendo, en el caso de regresión lineal, tenemos más dos parámetros para una entrada de x de dimensión 1, ahora tenemos, fíjense, 10, ¿ok? Entonces, él em, enumera ciertos puntos que él le considera importantes. Entonces, si antes podíamos representar nada más líneas, ahora vamos a representar otro tipo de familia de funciones, ¿ok? ¿Cuál tipo de familia de funciones? Lo vamos a ver ahora, pero las familias de funciones representadas van a depender de cuál es la función de activación A que estoy escogiendo. Si A es la ReLU, la familia de funciones representadas dada esa A, tiene un nombre, ¿ok? Si se fijan, dice, los parámetros determinan una función concreta. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque luego que yo asigne los parámetros, ¿ok? Y calculo cuáles son, trato de conseguir cuál es el modelo optimal, la función, ¿ok? Final es una función concreta en el sentido de que luego que lo consiga cuáles son los valores, la función, a pesar de que sigue siendo no lineal, ¿ok? No va a depender de los valores de x, va a depender de los valores que yo le estoy asignando o que estoy tratando de conseguir dependiendo del tita y dependiendo de los phi, ¿ok? Dice, dado los parámetros, se puede realizar la inferencia, ejecutar la ecuación. Esto es lo mismo que en regresión lineal. El conjunto de datos de entrenamiento, si se fijan, él lo lleva hasta i. En nuestro caso, si se acuerdan, esto es n. Definir la función de pérdida mínimos cuadrados. La función de pérdida es exactamente la misma, ¿ok? Es decir, es la suma de y menos f que recibe x y recibe phi al cuadrado. Es decir, es la misma función que quiero minimizar, es distinto el modelo que estoy hallando, ¿ok? Cambiar los parámetros para minimizar la función de pérdida. Esto simplemente es que dependiendo, bueno, en este caso eh, no sería correcto colocar nada más phi, sino que aquí también tendría que colocarle tita, ¿ok? Si queremos ser estrictos, ¿ok? Eh, el último punto lo que te dice es, bueno, la función que yo estoy consiguiendo f, la minimizo respecto nada más a estos valores, ¿ok? ¿Por qué? Porque los valores de datos de la x o de la y, en teoría son fijos, los datos ya los tengo, ¿ok? Bien, entonces, estas funciones que están acá, ¿ok? Em, el hecho ¿qué sucede? Como está definido acá, como está definido este ejemplo, no quiere decir que todas las redes neuronales son definidas de esta manera. Esto es simplemente un ejemplo. Cuando yo escojo ReLU como función de activación, ¿ok? Lo que va a suceder es que voy a tener una función lineal de trozo. Esto es lo que me parece que es lo más importante de entender. Y esto es simplemente un ejemplo. No quiere decir que siempre sea de esta manera, ¿ok? ¿Por qué va a tener tres articulaciones? En este caso, porque que, estoy decidiendo usar tres veces la función de activación para tres tipos de rectas diferentes, ¿ok? Y luego simplemente estos son ejemplos son ejemplos A, B y C de qué tipos de funciones pudiésemos obtener cuando varío los valores de los parámetros, ¿ok? Estos simplemente ejemplos, más nada. Ok. Si, como hicimos antes, a estas secciones de acá, esta y esta, le quisiéramos colocar un nombre y las llamamos, por ejemplo, H, ¿ok? Esas son las unidades ocultas, ¿sí? Por ahora no hemos definido el grafo que vimos en la clase, así que asumamos que por ahora no sabemos que tenemos ese grafo, ¿ok? Las unidades ocultas es cuántas de estas porciones en donde uso la función de activación, estoy agregando. Eso quiere decir que es tan flexible como yo pudiese fácilmente agregar phi 4 H4,
¿ok? Y simplemente a la función que yo estoy tratando de conseguir, le agrego una nueva porción lineal, o sea, la nueva porción que usa en la activación y la llamo phi4 a phi20 más, no sé por qué veo tita y digo phi20 más tita 21x, ¿ok? Etcétera, etcétera. Puedo agregar tantas como quisiera, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Puedo agregar tantas como quisiera. Entonces la pregunta pudiese ser, ¿cuántas debo agregar? Por ejemplo, em, si tengo esta de tamaño 3, ¿cómo la compararía con las que son de tamaño 7? Por ejemplo. Entonces, en verdad, todas las que son de tamaño 3, perdón, pudiesen ser consideradas de tamaño 7. Simplemente diría que hago phi1, phi2 y phi3 y le agrego 4 ceros al vector y ya estoy extendiéndola a tamaño 7. ¿Ok? Si yo libero estos valores, ¿ok? Y en verdad sí quiero conseguir soluciones con más número de componentes, ¿ok? Es simplemente decir, ok, esto no va a ser un cero, sino que va a ser parte de la función que quiero minimizar, ¿ok? Lo importante es que si bien hay infinitas posibilidades para definir la red, es simplemente agregar más H's, ¿ok? La estructura en general sigue siendo la misma. Lo que sucede también, perdón, es que después de que empiezo a agregar muchas unidades, al final agregar una extra, no, si, luego vamos a ver el teorema de aproximación, que cuando tengo infinitas unidades, en verdad puedo aproximar cualquier función, ¿ok? En verdad, el número de unidades que necesito no se aproxima tanto a infinito como lo que en realidad necesitamos, sino que, es decir, si el número de unidades fuese una función que depende, por ejemplo, puede decir que depende de n, no es que el número de unidades que necesitamos crece linealmente. Imagínense que esto es cuán bueno, vamos a llamarlo, cuán buena es nuestra red, ¿ok? No es que a medida que agrego muchas unidades, cuán buena es mi red crece de manera lineal. En realidad crece, depende también de los datos, pero pudiese ser que crezca de esta manera, ¿ok? Entonces, en verdad necesito detenerme en un número que es posiblemente o considerablemente menor que infinito, porque n puede llegar a infinito. ¿Ok? La teoría de cuántas tengo que escoger no es tan importante. ¿Ok? Simplemente el teorema de aproximación, que lo vimos en la clase pasada, es lo que para nosotros es importante. Seguimos en el ejemplo de que tenemos nada más tres de estas partes. Tenemos ahora dos nuevos conceptos. Perdón. Primero, función de activación. Segundo, unidades ocultas. ¿Ok? Sigo. Recuerden detenerme si tienen algunas preguntas. En verdad el chat no lo logro ver. Ok, no me han preguntado. Ok, entonces imagínense que esas secciones H de la sección que está dentro de las H, ok, son estas tres funciones lineales. Tenemos dos que podrían considerarse con pendiente positiva y tenemos una que tiene pendiente negativa, ok. Em, Bien, no hay más que agregar, creo que se entiende bastante fácil, ¿no? Luego que yo aplico la función de activación, ¿ok? Si se acuerdan, al comienzo puede resultar un poco, em, choca un poco que cuando está el cero hacia la izquierda o cuando está a la derecha. Recuerden que tenemos que enfocarnos, si se acuerdan, la A, si es la ReLU, ¿ok? Es 0, bueno, A recibe X, ¿ok? Es 0 si X es menor que 0 y si no es X, ¿ok? Entonces, simplemente cuando la función lineal que estamos viendo, no importa cuál sea, en los valores que son cero, es decir, los valores en la Y, aquí, en los valores en la Y, en donde son ceros, es justamente donde voy a colocar, donde hace que la función ReLU hace que aparezcan los ceros, ¿ok? Entonces, la interpretación más importante es que en verdad no estamos no tenemos que enfocarnos en los valores de la X, de lo que recibe la función, sino cuando la función iba a ser menor que cero. ¿Ok? Entonces es fácil ver que esta función se transforma en esta. ¿Por qué? Porque en los valores en los cuales es negativo, que son justamente estos, simplemente los estoy colocando ahora como si fuesen cero. Eso es todo lo que estoy haciendo. ¿Ok? En este caso, en este punto, ¿ok?
¿ok? Aquí es donde está, son valores negativos, entonces la salida es esta. Y en este punto, donde es negativo, ahora va a ser exactamente esta función, ¿ok? Parece simple y lo es. Eso es simplemente lo que estamos haciendo, ¿ok? Dadas estas cosas que son líneas, lo mismo que estuviésemos haciendo regresión lineal, aplico la función ReLU y tengo una salida que es esos valores que tenemos ahí, ¿ok? Eso es justamente lo que está haciendo, ¿ok? Em, eh, mm, bueno, es exactamente parece ser la misma gráfica, ¿ok? Bueno, aquí simplemente es que em, dependiendo, bueno, en verdad no es la misma gráfica. Esta es la salida anterior, dependiendo de los valores de phi, cambia un poco la función resultante. Lo que puedo concluir en este caso es que tanto este valor como este valor son positivos y este valor es negativo. Eso es todo. Porque fíjense cómo cambia la estructura de la función, ¿ok? Entonces, si teníamos las unidades ocultas H1, Phi1 multiplicado por H1, eh, entre comillas, lo voltea simplemente porque Phi1 dio un número negativo. Pero simplemente estamos haciendo, multiplicando esa estructura de función lineal a trozos, ¿ok? Por un número. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿ok? Bien, la función resultante, ¿ok? La interpretación sí ya puede ser un poco más, no un poco más compleja, sino que ya hay que ver qué es lo que sucede acá, ¿no? Entonces, fíjense, el resultado es la suma de esta función y el punto de corte, ¿ok? El punto de corte, lastimosamente, no nos dan una referencia, entonces vamos a ver si tiene algo que ver con la estructura de la función, ¿ok? Entonces, si quisiéramos entender la salida, tenemos que ver cuándo las funciones dejan de ser cero, para tratar de tener una referencia. Entonces, en este caso, para esta función, deja de ser cero y empieza a ser un número negativo, pareciera que alrededor de puntos de un medio. ¿Ok? Vamos a asumir que es un medio. Para este caso es un poco después de 1. ¿Ok? Vamos a asumir entonces que es 1. Y para este caso pareciera ser que es un poco después de 1.5. ¿Ok? En la salida de la función, vamos de 0 a 2. Ese es el dominio de lo que está sucediendo acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Vemos cuál es el valor más pequeño, que es un medio. ¿Ok? Y vemos qué sucede hasta un medio. En esta función, hasta un medio es 0. En esta función, hasta un medio es 0. Y en esta función, sí está decreciendo hasta que llega a un medio. ¿Ok? Que es más o menos por acá. Esto es 0 y esto es 1. Pareciera que va como desde punto 8 hasta punto 5. ¿Ok? En nuestra función resultante, fíjense que esa es esta sección que está acá. Desde más o menos, ¿por qué está muy por debajo de punto 8? Porque este valor entonces es negativo. Aquí estoy restando 0.3. Este parece ser el valor de phi 0. Fíjense que comienza acá, pero justamente en un medio, ¿ok? Es cuando la función cambia, ¿ok? ¿Qué sucede? Si estoy haciendo sumas ponderadas de rectas, la salida es una recta. Entonces, sin importar cuál es la que estoy activando, vamos a poner 001 como si estuviese activada la función. Sin importar cuál es la nueva que estoy activando, ¿ok? Mi resultado va a volver a ser una línea, ¿ok? Entonces, desde un medio hasta el siguiente que cambia, que es 1, ¿ok? ¿Puedo borrar? Sí, puedo. Desde un medio, vamos a cambiar de color. No me deja hacer clic. Ok. Desde un medio, que es más o menos desde aquí, hasta el valor 1, ¿ok? Tenemos que ver cuáles son las de las tres opciones, cuáles son las que están disponibles. Entonces, fíjense, desde un medio hasta 1, esto es distinto de 0, esta está activa, esto es un 1. Desde un medio hasta 1, sigue siendo 0, esta señora no está activa, no está aportando nada. Y luego, desde un medio hasta 1, esta sigue aportando. Entonces, esto es 1. Entonces, desde un medio hasta un poquito más que 1, lo que está sucediendo es que la función de la izquierda ahora es que está aportando algo. Sin embargo, cuando yo sumo una recta
con otra recta, el resultado vuelve a ser una recta. Y es bastante fácil de demostrar, además. Si vamos a ponerlo, vamos a poner aquí phi 0 más phi 1 de x, y aquí tengo phi 2 más phi 3 de x, ¿ok? Si yo sumo estas dos cosas, tengo phi 0 más phi 1x más phi 2 más phi 3 de x, ¿ok? Saco factor común x. Si yo saco factor común x de estas dos, lo que voy a tener es x multiplicado, vamos a ponerlo a la izquierda, sería phi 1 más phi 3 de x más phi 0 más phi 2. Me disculpan que no se ve, que mi letra no es la mejor, ¿ok? ¿Esto qué es? Esto es simplemente escribir phi, no sé, 0' más phi 1' de x. Es decir, si yo sumo dos rectas, el resultado vuelve a ser una recta respecto a la x, ¿ok? De hecho, esto tiene que ver con la pregunta que les hacen, la famosa pregunta 1 del libro, ¿ok? Entonces, sigo. Cuando la x va de 1/2 a un poquito más que 1, se activa esta y se activa esta. Las dos son negativas, eso quiere decir que la pendiente de la recta debería ser incluso más pronunciada de lo que teníamos antes, ¿ok? Luego, en este punto, el siguiente punto, entre comillas, álgido, que es, vamos a tener 2, es un poquito más que 1, y el valor que es 1,5. ¿Por qué? Porque en 1,5 la salida H3 multiplicada por el phi 3 deja de aportar, porque ahora es 0, ¿ok? Y bueno, empieza a subir un poco más. Es fácil entender lo que está sucediendo. Lo más importante es, esto es algo, la H es algo que respecto a la X es lineal, ¿ok? La H2 respecto a la X es lineal, lineal. La H3 respecto a la X es lineal, ¿ok? Y luego las salidas de todas ellas las vuelvo a... No lo escuchamos, profe. ¿Aló? Ahora sí. El, tengo, Creo. está fallando el audífono porque para las dos pilas tengo batería. Pero bueno, ok, la salida de la H, lo que para la función que estábamos usando es lineal, lineal, lineal. Y luego, para terminar de tener la salida, que es la Y, volvemos a tener cosas lineales, pero ahora van a ser lineales respecto a la H. ¿Ok? Como son lineales respecto a la H, en el caso de usar ReLU, la función general respecto de la Y no es lineal. ¿Ok? Porque bueno, bueno, no importa, o sea, deja de ser lineal. Lo que sí es cierto, ¿ok? Es que la salida es una función lineal a trozos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pudiese definir cuáles son los puntos de corte, desde este valor a este valor es una línea, desde este valor a este valor es una línea, desde ese valor a este es una línea y desde este sigue siendo una línea. ¿Ok? Esto porque estamos en una sola dimensión, es decir, la X es simplemente un solo valor. ¿Ok? Cuando la X son muchos valores, al final es como, imagínense que tuviésemos una función tridimensional en donde tenemos en la superficie de esa función, es como si es fácil, es como si agarráramos una manzana y agarramos un cuchillo y empezamos a hacer cortes diagonales del cuchillo y me queda una estructura como si fuese la manzana toda cortada por, bueno, ustedes decían cómo la quieren cortar. Esa función, ¿ok? Tridimensionalmente no quiere decir que no son funciones a trozos lineales, ¿ok? Sino que tiene otro nombre donde se aplica la palabra convexa, pero lo importante es que em, esa estructura, ¿ok? Algunas veces, evidentemente no siempre, si la relación entre la X y la Y es literalmente lineal, a veces la relación lineal funciona mejor. Si no fuese ese el caso, ¿ok? Esa estructura, ¿ok? Em, en más dimensiones, cuando yo trato de conseguir la mejor función posible que minimice los errores entre esa estructura y los datos, ¿ok? Tiene mejores aproximaciones que usar regresión lineal.
¿ok? De nuevo, como resumen, ¿por qué decidimos usar ReLU? Porque la salida es fácil de entender, es una función lineal a trozos. Yo pudiese fácilmente definir esto como una función. De hecho, si no han quitado los ejercicios que escribí en Proba, algunos de los ejercicios de las prácticas cuando tienen variables aleatorias, ¿ok? Es que no sé si se acuerdan que había un ejercicio que era algo que si así, luego la función es uniforme, luego sube un poco, etcétera. ¿Ok? No me acuerdo muy bien. Sé que era en la parte de variables aleatorias continuas, etcétera, pero tiene una estructura similar, ¿ok? Em, bien, ¿alguna duda hasta ahora o sea, por ahora no estamos hablando ni siquiera de cómo las entrenamos, cuáles son los algoritmos para entrenarlas, qué librerías vamos a usar? Esto es simplemente representación, ¿ok? Entonces, preguntas. Ok, sigo. Bien, bueno, nada. Profe, Sí, algo que creo que estoy captando, cuando hablamos de red, es una red de funciones realmente, ¿no? O sea, son varias funciones que vamos apilando. sí, Bueno, por eso es que les digo, o sea, el término red el nombre es más que todo, no voy a decir propaganda, pero sí, no necesariamente el uso de la palabra red es tan útil para lo que en realidad es. Son representaciones de funciones no lineales y las funciones generadas van a depender de cuál es la función de activación. ¿Ok? Hay otro tipo de propiedades, sobre todo con redes neuronales profundas. Pues, en este caso, si se fijan, la salida de una neurona va directamente a la resolución al output que estoy tratando de conseguir, a la Y. ¿Ok? Hay veces en donde la salida de la neurona en verdad la puedo tipo alimentar hacia otras neuronas en el mismo nivel. ¿Ok? Y luego va a otra neurona, etcétera. O sea, dependiendo de cómo se alimentan las neuronas, cambian los nombres de las arquitecturas, pero la idea general sigue siendo siempre la misma. Independientemente de cómo yo llame a la arquitectura, ¿ok? Simplemente estamos tratando de definir funciones no lineales, ¿ok? En consecuencia, aquí hay otro eh, paréntesis, con eso ¿sí? iba. Eh, Tenemos muchas funciones y cuando vayamos a hacer la predicción, él se alimenta desde la última, sería. No, 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 se alimenta de todas. Cuando yo voy a hacer la predicción, mi algoritmo me va a dar la salida del algoritmo. Tengo este parámetro, tengo este parámetro, este, hasta llegar al último. Tengo todos los parámetros. Mi algoritmo consigue todos los valores, ¿ok? Las A las conozco porque yo las definí, ¿ok? Cuando estaba tratando de minimizar la función, yo digo cuál es la A, ¿ok? La función de activación yo la decido. En consecuencia, luego que yo tengo los pesos, es fácil predecir. Es simplemente aplicar los pesos dada la X. Eso es todo. ¿Sí se entiende? Sí, Ok, es lo mismo que cuando estábamos haciendo regresión lineal. Cuando luego de que tenemos la solución, tenemos los valores de los pesos, es fácil entender o sea, cuál es el cálculo que tengo que hacer para tratar de conseguir la salida, ¿no? Ok, entonces estaba hablando dependiendo de la, pero no me acuerdo muy bien por qué lo estaba diciendo. Em, bueno, no sé, en realidad, o sea, en resumen, estamos tratando de... Ah, ok, el paréntesis era el siguiente. De cómo se hace ahora entonces investigación en esta área. Hay gente que define nuevas maneras de escribir arquitecturas, ¿ok? Muchas veces las arquitecturas nuevas funcionan, tienes resultados buenos, pero es complicado saber por qué, ¿no? Esta solución es un aproximador universal. En general, eso siempre va a ser cierto porque si son aproximadores universales con esta estructura que es tan simple, en general cuando define funciones que son un poco más complejas, sí vuelven a ser aproximadores universales. La siguiente pregunta es la convergencia, ¿qué tan rápida es la convergencia? Tiempos para poder entrenar y conseguir las soluciones em, de los modelos. Cuando empiezo a agregar más neuronas, entre comillas, aumenta el número
de coeficientes, en consecuencia es más complicado optimizar la función. ¿Ok? Creo que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Cuando uno estudiaba, sobre todo al comienzo de la primera década del siglo XXI y un poco después de la segunda, em, nosotros como computistas, sobre todo en el área de análisis numérico, regresión lineal, lo que sea, de regresión lineal, álgebra lineal, mientras más simple eran los modelos, todo se veía mejor. Ahora parece que está cambiando un poco la perspectiva. Mientras más complicados son los modelos, mientras más parámetros tengo el modelo, parece ser que es algo positivo. Y lo dije en alguna clase, porque me acuerdo haberlo dicho, lo que resulta al final es que solamente las empresas que tienen el dinero para poder entrenar estos modelos son aquellas que logran estar en el estado del arte, ¿no? El famoso SOTA, ¿ok? Que se lee mucho en cualquier paper de esta área, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que otras técnicas que no necesariamente tienen que ser asociadas a redes neuronales no sean útiles, pero hoy día el dinero está yendo a, sobre todo, conseguir aplicaciones de redes neuronales, nuevas arquitecturas y aplicaciones con ellas porque está funcionando relativamente bien, ¿ok? No funciona tan bien como se vende, pero bueno, en verdad sí funciona bien. Hay otra, para cerrar el paréntesis, hay una, también una parte importante de la comunidad científica que dice que esto es completamente inútil y que es puro hype parecido a lo que es el tema de cripto. Y en verdad estoy, bueno, además de que estoy un poco en desacuerdo. Sí creo que el nombre está mal usado. No considero que por ahora se pueden considerar inteligentes, no razonan, etcétera. Pero bueno, son temas ya de filosofía que se escapan del alcance de casi todos nosotros. ¿Ok? Me incluyo en los que no son, yo no soy capaz de tener una buena discusión desde el punto de vista filosófico de si estos algoritmos son inteligentes o no. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos. Regresamos a aplicaciones, etcétera. Cerramos el paréntesis. Em, bueno, este es el ejemplo que estaba dando antes. Al final aquí hay un ejemplo de que llaman el patrón de activación. En el caso específico de la ReLU, dependiendo de cuál es el valor de la X, algunas de las unidades ocultas van a estar activas y otras van a estar inactivas. ¿Ok? Espero que se haya entendido, o si no, bueno, espero que por favor vean antes que 3 días antes del parcial los videos para estudiar. ¿Ok? Em, cuándo se activan o cuándo no se activan, esto es simplemente un ejemplo de ello. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, ahora sí vamos a representación. Entonces, lo vimos en la clase pasada, luego que se explica es bastante fácil de entender. La función con 3 unidades ocultas, en realidad uno puede colocar más si quiere, ¿ok? Pero vamos a ver la interpretación de este funcional usando nada más 3 unidades ocultas, ¿ok? Es la siguiente. Si algo está dentro de un círculo, es lo que llamamos una neurona, ¿ok? Todo lo que está en la flecha son coeficientes que están multiplicando a la neurona que esté a la izquierda. Es decir, que este 1 tiene que estar multiplicado a tita 1, 0. ¿Ok? Además, está multiplicado a tita 2, 0 y además está multiplicado a tita 3, 0. ¿Ok? Luego, la X está asociada a esta línea, en las cuales no le colocamos los nombres, pero lo podemos hacer nosotros. Vamos a colocarlo en color azul. La primera línea, que es la que está asociada a la neurona, a la neurona o la parte oculta H1, ¿ok? Es la 1,1. Esta es la 2,1 y este peso que está aquí es el 3,1, ¿ok? Entonces nada, si yo estoy en esta neurona y voy a llegar al final, ¿ok? Estas flechas siguen teniendo un nombre que son las Fis. Este es Fi1, este es Fi2 y este es Fi3, ¿ok?
en la representación de redes neuronales que vamos a ver acá, ¿ok? Esto es lo máximo que podemos hacer es agregarle H's a la representación de la red neuronal. No le vamos a agregar otra tipo columna de H's. En el momento que uno agrega, porque lo pudiésemos hacer, ¿ok? Si la Y en vez de estar acá, ¿ok? Pusiéramos aquí H6, pongo aquí H5 y pongo acá H2, ¿ok? Y luego pongo todos los pesos posibles y luego va hacia la Y, ¿ok? Eso ya es una definición de red neuronal profundo, ¿ok? Cuando nada más tengo un nivel de las neuronas ocultas, son las redes neuronales que vamos a usar nosotros, ¿ok? Entonces aquí, a pesar de que no vamos a verlo, me parece importante decirlo, ¿ok? La definición de redes neuronales profundas no fue inventada en este siglo, fue inventada en el siglo pasado. Tiene ya 50, 60 años inventado. De hecho, no solamente puedo agregar una columna de nuevas neuronas, puedo agregar el número de columnas que yo quisiera. Puedo agregar M columnas de H y luego agrego K filas de las H. Y tengo una mega red neuronal y al final, ¿ok? Obviamente, dependiendo de cuál es la función de activación que yo escoja, al final estamos de nuevo escribiendo funciones no lineales, ¿ok? Simplemente cuando nada más tengo una columna, ¿ok? Tienen esta forma y son las consideradas que son las redes neuronales no profundas, ¿ok? ¿Qué sucede? Aquí abro un paréntesis que no lo vamos a hablar en la materia, pero lo dije creo que la vez pasada y lo voy a decir ahora. ¿Qué sucede? En el pasado, cuando uno agrega esas columnas de H, lo que sucede es que ese algoritmo que trata de conseguir los ceros de las funciones, ¿ok? Cuando colocamos muchas de esas columnas de H, tienen muchos problemas numéricos y los valores que me va a dar de los pesos o se van a infinito o se van a cero, ¿ok? ¿Eso por qué? Porque la máquina, en cálculo creo que se ve cálculo de error de máquina. El computador al final, a pesar de que uno crea que estamos representando valores flotantes, en verdad son valores discretos, ¿ok? Y hay un error de máquina que explota a medida que las funciones son un poco más complejas, ¿sí? Lo que sucede es, como le estoy diciendo, es que para poder conseguir el mínimo de estas funciones, cuando las redes son muy complejas, las máquinas antes no existían algoritmos para poder conseguir esos ceros de funciones que fuesen útiles y trataran de atacar este problema de complejidad, ¿no? Lo que sucede entonces es que em, poco en la década de los 90 y luego en 2010, 2011, inventaron un algoritmo que puede conseguir los mínimos de funciones independientemente, hasta cierto punto, de la complejidad de las redes. ¿Ok? En consecuencia, empezamos a usar redes que son más complejas y en consecuencia, si podemos usar redes que son más complejas, además escalamos en el número de datos. En general, si hacemos las redes muy complejas con muchos datos, son modelos que son mucho mejores que estas cosas de casi de juguete, porque esto ya es un modelo de juguete comparado o también de regresión lineal, comparados con las cosas que consigue la gente de Google, Facebook o OpenAI, etcétera. ¿Ok? Pero la idea, el concepto principal sigue siendo es el mismo, ¿ok? Cambia cómo se alimentan las neuronas, puede ser que cambie un poco de la estructura. En este caso, si se fijan, la entrada de las H es nada más una sola vez. En algunos tipos de representación de redes neuronales, para cada iteración de las H puede ser que entre un valor de las X. Es decir, que las X no solamente entran en esta, o sea, para nosotros simplemente las usamos una vez, ¿ok? Uno pudiese colocar aquí X, vamos a llamarlo la representación de X en la iteración 1, esta es la representación de la X en la iteración 2, en la X en la iteración 3, etcétera, etcétera. Es decir, uno puede ir alimentando la red con más valores que no necesariamente tiene que ser nada más al comienzo, ¿ok? Este tipo de cosas súper complejas es, se, deberíamos verlas en la materia esta que les mencioné antes, ¿ok? Bien,
Sin embargo, bueno, vamos a enfocarnos a lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, lo más importante para entender la representación, tenemos las neuronas, todos los valores que estén a la izquierda de una neurona quiere decir que el valor que está asociado a la flecha estuvo multiplicado a los valores dentro de la neurona, ¿ok? Nuestro modelo, entonces, busca conseguir los valores de esas flechas, ¿ok? Los valores asociados a los pesos de esas flechas y la salida va a ser justamente, o sea, la salida de nuestro modelo va a ser justamente esos valores que no tenemos. No tenemos los phis ni tenemos las titas, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Cuando uno define la estructura de la red neuronal, la función ya está definida. Lo que busco son los pesos. Pero hemos visto algoritmos que no son así. Hemos visto algoritmos que no tengo la estructura de la función y busco la función a medida que el algoritmo está o ejecutándose o se está tratando de conseguir el modelo. Como por ejemplo árboles de decisión. En árboles de decisión, ¿ok? No tengo una estructura de la función que quiero conseguir, simplemente que voy generando cortes en el árbol a medida que, si se acuerdan, dependiendo de los criterios de pureza de los nodos, dividíamos el nodo o no dividíamos el nodo dependiendo de las clases, ¿ok? Hay gente que debate que en verdad es como en los árboles de decisión, si se acuerdan, el criterio de decisión en verdad eran como cortes que son o verticales o horizontales, en el caso de una sola dimensión. Y bueno, uno pudiese escribir, el- uno pudiese escribir todos los árboles como un tipo de función, pero no es tan útil al ojo o tan fácil de definirlo como en el caso de una red neural que es tan fácil de definirlo como de esta manera. ¿Ok? En el caso de árboles de decisión, es muy fácil de interpretar el modelo, dado que yo tengo conseguir entre comillas, el modelo óptimo, ¿no? Es súper fácil de interpretar un árbol de decisión. ¿Por qué? Asumiendo que, si se acuerdan, los splits es nada más de tamaño uno, es decir, nada más tengo una sola variable. Si yo, por ejemplo, el ejemplo era, estamos en una aseguradora, si el sueldo de una persona es menor a $120,000, ¿ok? 100K hace una cosa, si es mayor a $120,000, hace otra cosa. La interpretación del modelo es fácil ver, bueno, si en este nivel da una persona nueva, ¿ok? Yo sé que si estoy en el lado izquierdo es una persona que recibe menos de $120,000. Si está al lado derecho, vamos a tratar de hacerlo completo, colocamos el igual acá. Si está del lado derecho es una persona que gana más de $120,000, ¿ok? Es súper fácil de interpretar este modelo. En el caso de redes neuronales, te doy los valores de las titas, trata de interpretar qué es lo que está sucediendo. Hay un área de redes neuronales enfocada a explainability, de tratar de explicar qué es lo que está sucediendo con los modelos para tratar de interpretarlos mejor, pero es sumamente compleja y es un problema abierto, ¿ok? Un segundo. Ok, quedan 10 minutos. Pensaba que teníamos más tiempo. Entonces, sigo. Ok, entonces, si se acuerdan, el ejemplo que estoy dando ellos los llaman este es el número de eh, neuronas ocultas que estoy colocando, ¿ok? Lo que estoy diciendo justamente es que un modelo, vamos a poner aquí qué tan bueno es el modelo, ¿ok? Si aquí vamos a ponerle un valor, vamos a decir que este es un modelo perfecto, ¿ok? El modelo es perfecto cuando el error es cero, ¿ok? La pregunta es, ¿ok? Si yo empiezo a agregar estas unidades ocultas, en algún punto el modelo es perfecto, ¿ok? La respuesta es sí. Cuando D tiende a infinito, ¿ok? A medida que agrego más unidades ocultas, perdón, ya va. A medida que agrego más unidades ocultas, el error entre la función que quiero determinar y esas funciones lineales definidas a trozos empieza a disminuir hasta el punto, ¿ok?
que es 0. Ese punto que es 0 es un teorema. Nos interesa nada más entender cuál es el teorema. Y es simplemente que si el número de unidades ocultas es suficientemente grande, en este caso, para demostrar el teorema, uno tiende a infinito la dimensión, ¿ok? Podemos demostrar que podemos representar cualquier función, ¿ok? Y luego entra una parte matemática de cuál es la restricción. La función tiene que ser continua, ¿ok? En un subconjunto compacto con una precisión arbitraria. Entonces, si se acuerdan, hizo una analogía con la definición del límite. Esto quiere decir simplemente es que la precisión arbitraria es justamente el delta que estoy diciendo de qué tan bueno es el modelo, ¿ok? La función debe ser continua porque si hay saltos es evidente que es imposible predecir dónde voy a cortar las funciones. Entonces, y además es raro conseguir problemas en los cuales estamos tratando de buscar funciones que no son continuas. Pero entonces, bueno, en el caso de que estemos en el conjunto de funciones continuas, si uno usa infinita unidad de neuronas, se puede demostrar que podemos representar cualquier función. ¿Ok? El tema es que para cierto tipo de funciones, no para todas, pero para un cierto tipo de funciones, se necesitan tantas neuronas que puede ser que no sea factible o que no sea útil utilizar redes neuronales, sino que debemos usar redes neuronales profundas. ¿Ok? Entonces, fíjense que simplemente, ¿ok? Con una entrada X, definiendo las H, ¿ok? La, la arquitectura más simple posible para llegar a un Y, nada más con esta arquitectura, tenemos un teorema que se llama de aproximación universal que me dice, puedo describir cualquier tipo de función continua, ¿ok? Imagínense qué tipo de funciones entonces podemos describir o qué tan rápido podemos conseguir funciones nuevas cuando las estructuras llegan a ser un poco más, entre comillas, complejas, ¿ok? De nuevo, por eso es que funciona también el área. Es restrictivo por dos puntos de vista. ¿Quiénes tienen los datos? Los datos los tienen las empresas grandes. ¿Quiénes tienen poder de cómputo para conseguir esas soluciones? Lo tienen las empresas grandes. ¿Ok? Sin embargo, no quiere decir que para problemas en empresas que ustedes vayan a trabajar no sea útil o no tengan el dinero em, para hacerlo, ¿no? De manera abierta, de hecho, les puedo decir, por ejemplo, un proyecto que yo estoy involucrado, el presupuesto del proyecto es de 1,2 millones de euros, ¿ok? De los cuales se usa más o menos como 100.000 euros para entrenamiento de los modelos en un solo año, en 4 años, ¿ok? Es decir, estaba pronosticado que el poder de cómputo que se necesitaba era de 100.000 euros en, en el proyecto. Se podrán imaginar, obviamente, el resto de cosas pueden ser sueldos de los investigadores, la arquitectura, cuánto cuesta en mantenerla arriba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es completo y absolutamente ínfimo respecto a em, estas empresas mucho más grandes, pero es, por ejemplo, mucho más que el presupuesto anual que teníamos nosotros cuando estaba en Ícaro, ¿ok? Que era cuando yo me fui, eran $100 al año para el centro de investigación, ¿ok? Entonces, em, hay ciertas diferencias y lo importante es entender que si bien podemos entender todo, a veces van a haber restricciones que no es culpa de nosotros y evidentemente nos va a limitar, ¿ok? Y para mí es importante decirlo porque en general nunca se habla de este tipo de temas, ¿no? Bien, ok, dada la hora, yo creo que está bien por hoy. La clase que viene vamos a ver interpretaciones o cómo hacemos para tener más de una sola salida, más de una sola entrada y vamos a ver código, ¿ok? Vamos a usar código, sea usando una librería como se puede hacer, podemos hacer un código nuestro, ¿no? Ok, si no hay preguntas, nos vemos entonces el lunes y luego recuerden el martes la evaluación, ¿ok? Bien, preguntas.
Profe, tengo una pregunta, pero es de la evaluación del martes. Sí, dame, entonces Sa- un segundo.